¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer lomo a la parrilla y lo vamos a hacer de tres maneras increíbles. ¿Me acompañan? Para comenzar, obviamente vamos a necesitar 3 bifecitos de lomo, que los estiramos un poquito, los golpeamos un poquito para que quede más con forma de bife que de lomo. A los dos primeros le vamos a poner esta sal entrefina, es una sal ahumada con algunas especias, pero muy delicado y muy poquito, no le voy a poner mucha sal. A los otros dos, sal gruesa directamente, nada más que sal gruesa. Gracias a Dios, esta carne, modestia aparte por ser carne argentina, no necesita mucho más condimento que este. Así como están, así como los ven, nos vamos a la parrilla. Parrilla eléctrica, como ya saben, vamos a disponer estos bifecitos de lomo. El lomo es una carne que tiene muy poca grasa, muy tierna, muy cara, pero que no falla. Esta parrilla cocina muy parejo, así que no va a haber problema. Acto seguido vamos a cortar una cebolla. ¿Por qué cortamos una cebolla así en semiaros? Porque uno de los lomos va a salir con cebolla caramelizada. Lomo 1, anoten, cebolla caramelizada. Cortamos toda la cebolla. Traemos papel de aluminio de la parte opaca. Siempre recuerden, la comida va a la parte opaca, la parte brillante va para afuera. Ahí está. Hacemos como una camita con la cebolla. Y para que esta cebolla se caramelice le vamos a poner miel. Esta miel pura va a venir muy bien. No va a quedar dulce, se va a caramelizar. Es un sabor muy delicado que le queda. No es cebolla dulce, antes que pregunten. Si quieren pregunten igual, o háganlo y pruébenlo. Un poquito más de sal entrefina con especias, pero muy poquito también, no le vamos a poner demasiado. Y para que se cocine bien esta cebolla le vamos a poner un chorrito así de aceite de maíz. Un chorrito, nada más, no más que eso. Cerramos, la mandamos también a la parrilla para que se empiece a cocinar como si fuera un paquetito, un regalito. Y los lomitos, perdón, no son lomitos, son bifes de lomo. Los bifes de lomo los vamos a empezar a dar vuelta. Ya están cocidos de un lado, los vamos a cocinar del otro. Lomito es otra cosa, otro día vamos a hacer lomito. Estos son bifecitos de lomo. Ahí va. Siguiente. El siguiente lomo, los dos bifecitos de lomo que siguen, van a salir al Roquefort. Para hacerlos al Roquefort tenemos 50 gramos de Roquefort y 50 gramos de mozzarella. ¿Por qué mezclamos el Roquefort con mozzarella? Para que no sea tan fuerte. Si quieren, usen nada más que Roquefort, ¿sí? O nada más que mozzarella. Mi receta es mitad y mitad para que el Roquefort no sea tan fuerte y también para que se derrita mejor. Vamos a hacer una pasta, lo vamos a cortar muy chiquito y después vamos a apretar fuerte con las manos y vamos a hacer una pasta de esto. Es muy fácil, no es tan difícil como creen hacer una pasta con Roquefort y mozzarella. Lo apretan bien, le dan un masaje, lo mezclan bien y queda así. Lo mismo, papel aluminio del lado opaco, lo extendemos. Vamos a extender lo mejor que podamos. Así. Y en este punto vamos a aplicar un pequeño secretito, porque si no esto con el fuego de la parrilla se va a deshacer demasiado rápido. Le vamos a poner un poquito de maicena, ¿sí? Un poquito de maicena. Sí, se me fue un poco la mano, pero si se les va la mano hacen esto, miren. Tuki, tuki, tuki y lo sacan. Reservamos. Tercer y último lomito, a la mostaza. Pero no le vamos a poner nada más que mostaza. Le vamos a poner 2 cucharadas de mostaza, unas gotitas de humo líquido. Humo líquido se consigue en cualquier lado, ¿sí? Unas gotitas, un chorrito de humo líquido, no demasiado. Unas gotitas de salsa de soja que también se consigue en cualquier lado. Esto más que nada es para darle un poquito más de aroma ahumado a la mostaza y hacerla más líquida, ¿sí? Porque vamos a tener que untar el papel de aluminio con esta mostaza. Pero antes le vamos a poner un poquito de romero. Esto es romero seco, así que hay que hidratarlo. Lo vamos a hidratar con un poquito de agua. Vamos a esperar 5 minutos a que se hidrate. Una vez que está hidratado, si tienen romero fresco, usen romero fresco. Pero bueno, yo no tenía. Así que como yo no quiero que el romero entre en contacto con la carne, porque después van a hacer unos palitos que van a estar arriba de la carne que no son muy agradables, los vamos a poner en el borde, ¿sí? Y le vamos a hacer un doblez al papel de aluminio. Esto lo que va a aportar es aroma. Porque el romero lo que aporta es eso, básicamente, aroma. Así que ahí tenemos el aroma del romero
y el aroma del laurel. Estos son dos hojitas de laurel que vamos a hacer exactamente lo mismo. No las tienen que hidratar, estas solamente las ponemos ahí. A los costados untamos el centro del papel de aluminio con la salsa de mostaza que hicimos y reservamos también. Los lomitos ya están en un punto que diríamos jugoso, conocido así como rare o medium rare. Jugoso porque se van a seguir cocinando después, entonces hay que sacarlo lo más jugoso que se pueda, cocidos pero jugosos. En total la cocción habrán sido 20 minutos. Los dos lomitos que tenían solo sal gruesa van a ser los que van a ir con la salsa de Roquefort, con la pasta de Roquefort por ahora, después va a ser salsa. Lo cerramos así el paquetito, ahora ya va a volver a la parrilla. Esto hay que hacerlo rápido para que no se enfríen. Lo más rápido posible, tienen todo listo. Por eso preparamos todo antes, ¿vieron? El más pequeñito va a ir con la salsa de mostaza. Y hacemos otro paquetito. Tratemos de que no se nos salga el romero ni el laurel, por eso tenemos un poquito más de cuidado. Otro paquetito. Y el último que nos queda, vamos a abrir la cebolla caramelizada, que ya casi está, le falta muy poquito. Y lo vamos a meter en el medio, ¿sí? Tratando de que toda la cebolla lo cubra. Con cuidado porque se rasga de nada, el papel de aluminio es muy frágil y se rompe con el tenedor. Igual no lo vamos a poder cerrar este papel de aluminio por más ganas que le pongamos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Que es mucho más fácil que quemarse los dedos como me está pasando a mí. Vamos a agarrar otro pedazo de papel de aluminio y lo vamos a cerrar. Ahí va. Y volvemos a la parrilla para la fase final de esta maravillosa cocción de 3 lomitos, 3 variedades, 3 tipos de lomitos distintos. No son lomitos, son bifes de lomo. ¿Por qué digo lomitos? Bueno, no importa, digamos lomitos, es lo mismo. Vuelven a la parrilla, ahora sí con pinza porque está caliente eso y la parrilla también está caliente, está muy caliente, es una hora que está prendida casi, entre idas y vueltas. Ahí va, ponemos todo, lo vamos a tapar para que conserve un poquito el calor porque hay mucho viento en el balcón, lo tapamos y esperamos 15 minutos más. Vamos primero por el de mostaza, ¿sí? Yo tengo todo listo para emplatarlo, pero creo que no lo voy a emplatar. Creo que lo voy a comer, mil disculpas, lo voy a comer directamente acá. A ver cómo está esto. Cocido, está súper cocido. Blando, tierno, está muy tierno. Lo vamos a empapar un poquito en la salsa de mostaza que quedó abajo. A ver cómo está. Es una cosa espectacular. Espectacular. Sí, no iba a llegar a emplatarlo, me lo voy a comer acá. Es poquito, no es muy grande el bife este de lomo, así que le vamos a dar acá. Lo vamos a comer acá. Es una maravilla esto, señores y señoras. Es más, me abrí un vino. No me pensaba tomar vino, pero me abrí un vino para festejar. Está saliendo todo como lo planeé. Los segundos bifes de lomo con la salsa de Roquefort. Miren lo que es esto. ¿No es una maravilla esto? Vamos a probarlos también. Ya solo con la imagen ya es sabroso. Vamos a probarlos también, a ver cómo están. Obviamente súper tiernos, muy cocidos. Si quieren sáquenlos un poquito antes, si les gusta la carne en otro punto más jugoso. Pero este tipo de preparaciones así con Roquefort o con mostaza, está bien que esté bien cocida la carne, porque la idea es probar el sabor de la salsa o del acompañamiento, ¿no? Súper tierno este lomo. Vamos por el tercero y no menos importante, que es el que tiene cebolla caramelizada. Que este también lo vamos a tener que emplatar porque si no va a ser un lío tratar de comer esto acá. Vamos a emplatarlo, como verán está hirviendo la cebolla, está muy caliente. Y acá lo tenemos, vamos a probarlo. Este es el más tradicional de todos porque al no tener ningún tipo de salsa, solo el acompañamiento de la cebolla. Es como el lomo, el bife de lomo más tradicional en la parrilla que podemos obtener. Como verán, magro, con muy poca grasa, pero no menos jugoso. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Espero que hagan estas recetas, que le cuenten de este canal a todos sus amigos. Si quieren se suscriben, me dejan un like y nos vemos en la próxima. Gracias.